Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en sus hogares. Vamos a dar inicio a las alabanzas del día de hoy. Vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a cantar las alabanzas. Y vamos a iniciar por el número 176. Vamos a utilizar los signos rojos. Se va a estar proyectando ahí en la pantalla para los que no tienen su hogar, ¿verdad? Por el número 176. Años mi alma en vanidad vivió. 176. Bendito Padre misericordioso, le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido amanecer con bien en este nuevo día, por permitirnos ver la luz de un día más. Padre misericordioso, nos ponemos en sus benditas manos en este momento, Señor, y rogamos a usted nos sustente alabándole, honrándole y glorificándole. A todas aquellas iglesias, Señor, que están en este momento alabando en su santo nombre. Gracias, Señor. Siempre nos aparte de todos los peligros y de esta pandemia que hay en estos momentos. Todo lo ponemos en sus manos, Señor, y también rogamos a todos aquellos hermanos que están en su casa escuchando estas transmisiones, esta alabanza, estos cánticos y también la palabra, Padre Santo, que haya mucha paz y tranquilidad en los hogares y que se escuche con todo el corazón a todos aquellos que le honramos. Padre misericordioso, estamos en sus manos, rogamos que se haga su voluntad y con esa fe sabemos que usted nos librará de todo mal. De nuestro Salvador Cristo Jesús,
Amén. Vamos a continuar con el programa. Es que el amor de Dios es tan grande que no se puede medir. Himno número 429. Cuán grande amor. Una forma alternada. Josué 1, del 1 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Euteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También mandó Josué a los benditas, israelitas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y entraréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a su mandamiento y no obedeciera sus palabras en todas las cosas que le manden, que muera, solamente que le fuese hiciera la ley. Es palabra de Dios. Vamos a continuar con el programa. Libro número 362. Anhelo trabajar para el Señor. Dice su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Cantemos. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado sin cesar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Yo tengo un favor por ahí. Yo sé quién he leído, número 325. Vamos a cantar 2 estrofas. La primera y segunda estrofa nada más para pasar a la enseñanza. Dice, porque su salvación me dio y sanó.
Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con Él. Amén. Vamos a ver el tiempo para la enseñanza del día de hoy. Muy buenos días, hermanos y hermanas, familias y amigos que siguen esta transmisión, que desde hace algún tiempo hemos estado pues transmitiendo las actividades de nuestra iglesia bautista Jesús es el Camino por medio de estas aplicaciones, el internet, Facebook, etcétera. Y bueno, esto nos hace entender, hermanos, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra del Señor no está presa de ninguna forma, y mucho menos la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido en nuestro corazón. Claro, por supuesto que las instalaciones de la iglesia, el local es importante porque es el lugar en el cual Dios lo ha provisto para reunirnos y exaltar aún a su bendito nombre. Sin embargo, dadas las circunstancias, hemos tomado estas decisiones porque también hay que recordar que las autoridades nos han pues, dado estas instrucciones, hermanos, y no podemos ir en contra de las autoridades. Recordemos que la Escritura nos enseña que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice la palabra, por Dios han sido establecidas, de manera que han sido las autoridades las que nos han pedido evitar las reuniones más de 10 personas. ¿Sí? Más de 10 personas es lo que han pedido las autoridades. Por ende, pues esto ha repercutido mucho en cuestión de que anhelamos reunirnos como otras veces, y ya ansiamos que se llegue el momento de que se levante esta situación y que las mismas autoridades empiecen ya a dar luz verde en torno a esta situación. Entonces, hermanos, también hay que recordar que las mismas autoridades no nos han prohibido predicar el Evangelio de ninguna forma. Las mismas autoridades no nos han prohibido estudiar las Escrituras de ninguna forma. Somos libres en Cristo, y este país es libre también en cuestión de propagación de doctrina. De manera, hermanos, que sencillamente nos pidieron estas indicaciones, nos hicieron estas observaciones, y hay que acatarlas sencillamente. El día que las autoridades nos pidan algo contrario, algo que implique no hablar de la palabra del Señor, algo que implique decir cosas que no van de acuerdo a la Escritura, hermanos, acuérdense que la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras las autoridades no nos prohíban lo que nos dice la palabra en cuanto a predicar, en cuanto a dar testimonio, hermanos, nosotros sencillamente tenemos que respetar las autoridades. Pero recuerden que nuestra máxima autoridad es nuestro Dios, y a Él tenemos que obedecer hoy y siempre. Así es de que reciban un saludo de parte de la Iglesia Bautista Jesús el Camino y de algunos hermanos que nos acompañan en este momento. Y ya, hermanos, primeramente Dios, vamos avanzando en cuestión del tiempo. El tiempo, les he dicho, les he insistido, es clave en estos asuntos, y el dueño del tiempo es nuestro Dios. Entonces, quiero invitarles para que en esta mañana dejemos por un momento todas las cosas que nos perturban, que nos inquietan, que nos distraen. Y vaya que hay muchas cosas que nos han distraído durante este tiempo, hermanos. Por eso les pido que hagan a un lado las cosas que les estorben en este momento o les impidan estar atentos a la palabra del Señor. Sabemos, por otro lado, que hay familiares y amigos que se conectan y que ven estas transmisiones, a los cuales les decimos que el Señor les bendiga, y que la palabra de Dios es palabra viva y es eficaz, y que la mejor inversión en cuestión de tiempo
para todos ustedes y para nosotros es precisamente invertir tiempo en las cosas de nuestro Dios. Entonces, vamos a concentrarnos, les decía, y ver lo que Dios nos va a decir en esta mañana. Hermanos, hoy más que nunca, lo que necesitamos es sabiduría. Y quiero hablarles acerca de un tema que tiene como propósito exhortar en las promesas de nuestro Dios. Esas promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Y el título al cual llamo su atención en esta mañana es Trayendo sabiduría al corazón. Lo voy a repetir una vez más. Trayendo sabiduría al corazón es el título de este mensaje, que no es un mensaje de un servidor. Es un mensaje que emana de aquí, de este libro, de la palabra de nuestro Dios. Por tal motivo, es muy importante que estemos atentos a lo que Dios nos diga en esta mañana. Bien, puesto que hemos estado transmitiendo estos mensajes que pues surgen de aquí de la palabra del Señor, estos mensajes que han sido tanto para niños, para jóvenes, para adultos, por medio de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que no solamente la Iglesia Jesús es el Camino está al pendiente de estas transmisiones, sino que también una buena cantidad de familias, de amigos, de diferentes lugares. Es una bendición que por medio de estas redes sociales la palabra de Dios ha llegado a lugares que ni nos imaginábamos. Gracias al Señor, hermanos. Creo yo firmemente que este medio se puede seguir aprovechando en el buen sentido de la palabra, haciendo énfasis, por cierto, en que nosotros no somos los protagonistas de esto. El que merece ser honrado y glorificado es el Señor Jesucristo, no nosotros, hermanos. Porque si bien es cierto que estos medios han sido relevantes, han sido importantes, y se transmite la palabra del Señor, es cierto que ha sido de mucha bendición. También es cierto que podemos caer en los peligros de ser los protagonistas. Podemos caer en los peligros de entretener a las personas. Y quiero decirles que no se trata de entretener a las personas. Muchos medios, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena, lo que queremos es edificar las vidas, hermanos. Y la única manera de edificar nuestras vidas, insisto, es por medio de la palabra de Dios. Así es de que, ¿qué es más importante para nosotros en esta mañana? ¿La palabra de Dios o todas las circunstancias que nos rodean? Definitivamente es la palabra del Señor. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Es necesario que sigamos compartiendo fielmente la palabra de nuestro Dios. Hermanos, también uno de los propósitos de este mensaje es dejarles el reto de tomar decisiones una vez que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Saben, hermanos y amigos familiares, nuestras vidas se van forjando a base de decisiones. Esta es una realidad inquebrantable. Nuestras vidas se van forjando a base de decisiones. Algunas de estas decisiones son desde luego muy importantes y otras no tanto. Es decir, algunas decisiones que tomamos en lo que Dios nos da de vida, esas decisiones trascienden y otras no trascienden. Explicaba un hermano, ¿verdad?, que el simple hecho de buscar la ropa que me voy a poner el día de hoy ya fue una decisión. Ahora, ¿trasciende? Realmente no tanto, porque tal vez a algunos esa decisión no trasciende mucho, ¿verdad? Pero hay decisiones que sí trascienden, como por ejemplo, si hablamos de los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? Díganme ustedes si no trasciende esa decisión. Por supuesto que trasciende. ¿Qué voy a estudiar? ¿Trasciende? También trasciende.
Y así puede haber decisiones trascendentales y otras no tanto. Así es de que nuestra vida se va forjando de esa manera. Pero quiero decirles que hay una decisión que sí trasciende para la eternidad. Y esta decisión tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque es la mejor de las decisiones. El título tiene que ver con trayendo al corazón, ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? La pregunta sería entonces, ¿cómo puedo traer al corazón sabiduría? Para comprender más acerca de este título, de este tema de exhortación, vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra, y les invito a que busquen el libro de los Salmos, por favor, en el Salmo número 90. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en este Salmo. Son 17 versículos. Estos 17 versículos ustedes los pueden estar viendo en casa. Recuerden que es muy importante que notemos lo que se enseña acerca de Dios. En otras palabras, que ustedes confirmen, teniendo Biblia en mano, lo que Dios dice en su palabra. El Salmo 90 es uno de los salmos en los que participó un varón de Dios llamado Moisés. Recordemos que el libro de los Salmos tiene varios autores, entendiendo de antemano que el autor principal de toda la escritura es nuestro Dios. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de manera que es nuestro Dios el autor de su palabra. Y él utilizó a varones, como en este caso a Moisés. Otro escritor del libro de los Salmos sin duda fue David, el rey David, Asaf, los hijos de Coré, y así sucesivamente. Y en el Salmo número 90 encontramos nosotros una oración muy particular de este varón llamado Moisés. A propósito, en el encabezado del Salmo 90, usted puede ver ahí lo que dice. Podemos llamarle encabezado o subtítulo. Si usted ya lo notó ahí, nos habla acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este encabezado de este salmo refiere a dos temas muy importantes, dos temas 100% doctrinales. La palabra doctrina es enseñanza, y en ellos nos habla de este tema en donde nuestro Dios es eterno, y esto lo podemos notar en el versículo 1 y 2. Dice así la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, esto es inquebrantable, irrefutable. Nuestro Dios es eterno. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de los cielos y la tierra, y no hay otro como Él. En Él confiamos. Algunas personas se dicen ateos, pero realmente se dicen ateos, pero la Biblia claramente nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando del Señor, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, y así podemos seguir hablando, pero nuestro Dios es eterno, mientras que el hombre no. En la vida del hombre es transitoria. Esta es una enseñanza también muy importante acerca del hombre, la doctrina o la enseñanza acerca del hombre, que su vida en este mundo es transitoria. Sí habla también de una eternidad, pero poco a poco vamos a ir hablando acerca de esto, acerca del hombre. Esa es la parte
del hombre en lo que quisiera compartir en esta mañana, lo que concierne al hombre. Quiero decirles que al final de este mensaje, indudablemente todos ustedes, incluyéndome yo, estaremos tomando decisiones. Solo que algunos dirán sí al Señor y otros sencillamente dirán no. Pero al final esta también es una decisión, no se les olvide. Entonces, una vez más quiero llevarles a ver ahí el Salmo 90. Por favor, voy a dar lectura de perdido a los primeros 10 versículos. Dice así la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Note usted el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Subrayen lo siguiente: porque pronto pasan y volamos. Esto es lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Déjenme comentarles a grandes rasgos acerca de este hombre llamado Moisés. Este hombre, como bien se menciona en el versículo 1, fue un varón de Dios. Aquel hombre en el cual Dios puso en sus hombros una gran responsabilidad de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, que estaba oprimido por los egipcios. Y podemos notar nosotros en esa historia bíblica verdadera cómo Dios trató con Moisés. Hubo cierta oposición de parte de él al no querer obedecer y poner tantas excusas, pero finalmente Dios lo fue guiando y fue confirmando su perfecta voluntad en él, al grado de que pudo enfrentar situaciones que tal vez tú y yo no hemos enfrentado ni vamos a enfrentar algún día. Porque si notamos bien el fondo histórico de la vida de Moisés, nos quedamos asombrados. A veces somos muy ligeros en cuestión de calificar a Moisés. Al obedecer él a Dios y enfrentar todos los retos y ver lo que Dios pudo hacer por medio de Moisés. Es impresionante, hermanos. Moisés libertó, vamos a decirlo así, al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo sacó de ahí con mano poderosa. Pero recuerden, no fue Moisés, fue nuestro Dios. Y dice que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y recordemos que Egipto es un tipo del mundo, así como Faraón es un tipo del enemigo. Y lo sacó de ahí Dios a su pueblo y lo llevó a esa tierra que fluye leche y miel. Pero en el peregrinar tuvieron diferentes retos, problemas. Aún el pueblo, viendo las maravillas de Dios, llegaba un momento en que ellos le daban la espalda a Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Moisés fue un varón que fue usado tremendamente por nuestro Dios. Moisés, además de esto, sabemos que el sucesor de Moisés fue Josué. Continuó esa labor tan importante. Hermanos, a grandes rasgos, Moisés
un varón de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios nos dice, versículo 12, si son tan amables, porque de ahí es donde tomé el título de este tema, de este mensaje. Si ya lo tienen, por favor, sigan ahí con sus vistas. Dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dice aquí la palabra, enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué dirá esto la palabra de Dios? Hermanos, nuestros días son muy cortos en este mundo. Enséñanos, dice Moisés, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Ahora bien, la sabiduría que necesita nuestro corazón no es la sabiduría en la que unos sobresalen más que otros por su coeficiente intelectual. Tampoco tiene que ver con la sabiduría por causa de estudios que han tenido a nivel profesional o no. Cuando la palabra de Dios nos habla de sabiduría, no tiene que ver con estas cuestiones. Qué bueno que haya personas que estudien una profesión y sigan adelante, excelente. Pero en algunos casos no es. La sabiduría a la cual refiere nuestro Dios no tiene que ver con ello. Y a propósito, no estamos en contra de que las personas estudien, se preparen. Y recordar que las cosas del Señor no están peleadas con las cosas seculares en torno a la educación. Siempre vamos a instar, a motivar a nuestros jóvenes a que se preparen, a que estudien, a que sigan adelante, pero que nunca se olviden de Dios. Pero no es esa sabiduría, hermanos. La Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría que pueden impregnar nuestro corazón. Note usted, por favor. La Biblia dice que hay dos tipos de sabiduría que pueden impregnar, empapar nuestro corazón. Quiero que vayan a Santiago y pongan ahí un separador en el Salmo 90. Busquen, por favor, en Santiago capítulo 3. Miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 3, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Empieza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Esta pregunta es nada más para despertar nuestro interés hacia lo que estamos hablando. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes o entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Noten, por favor. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice la palabra del Señor. Cuidado, porque esta sabiduría trae conflictos al corazón. Esta sabiduría, dice la Escritura, y tenemos que repetirlo, es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ciertamente, este tipo de sabiduría es la sabiduría que ofrece este mundo. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta de que a medida que van pasando los días, los años, la maldad se va incrementando. Ahorita ya no hay respeto por las personas, ya no hay respeto por los padres.
Hace 15 días aproximadamente un joven tomó un cuchillo y asesinó a su propio padre. No me van a dejar mentir, pero lo que vemos a diario en las noticias son puras malas noticias que redundan en el pecado que hay en el corazón de la humanidad. Y quiero decirles que la situación no va a mejorar. Y no estoy siendo pesimista, sencillamente estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice, que la maldad va a ir en aumento, hermanos. Así como la ciencia ha aumentado, también la maldad. El único que puede ayudar es Jesucristo, hermanos. Puede dar convicciones, es el único que puede dar perdón, salvación y vida eterna, ya que el pecado está creciendo desproporcionalmente. Noten ustedes, hermanos, los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Cuántas personas se dan tiempo para abrir su corazón y escuchar la palabra de Dios? Quiero decir que son pocas personas, porque les atraen más otras cosas que no son tan importantes, que no son relevantes, que no trascienden. En fin, la sabiduría de este mundo es lo que impregna muchas veces el corazón. Pero también está la otra parte, la sabiduría que viene de lo alto. Recuerden, dos tipos de sabiduría: la de este mundo, la que ofrece el príncipe de este siglo, la que lamentablemente está afectando la vida de muchas personas y marca una rotunda separación entre ellos y Dios por causa del pecado, y la sabiduría que viene de lo alto. Aquí lo podemos ver nosotros en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algunos estudiosos de la Biblia pueden señalar y decir, bueno, es que está hablando a los creyentes. Debe decirle que la sabiduría que Dios ofrece es para todos. Y si una persona no tiene a Cristo morando en su corazón, Dios le puede dar esa sabiduría para que en primera instancia lo reciba. Y a nosotros que ya tenemos a Cristo como Salvador personal, desde luego que necesitamos mucha sabiduría. Entonces la sabiduría que Dios da es para todos, entendiendo los contextos. Y si regresamos ahí en Santiago, capítulo 3, versículos 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos y amigos, familiares, dos tipos de sabiduría: una que es animal, terrenal y hasta diabólica, pero otra sabiduría que viene desde lo alto, de nuestro Dios, porque Él es santo, 3 veces santo. Esta sabiduría que viene de lo alto y que es primeramente pura, pacífica, amable, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría es la que nosotros podemos traer al corazón. Recuerde lo que dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora quiero también decirles, el corazón, cuando la Biblia nos habla del corazón, no refiere a este músculo que tenemos nosotros y que irriga sangre las 24 horas al día, y que por causa también de algunos problemas de la edad, algunos factores, empieza a bajar su ritmo cardíaco también. Esta maquinita de repente deja de bombear y ahí terminamos. Como dice la Escritura, acabamos nuestros años como un pensamiento. Pero cuando la Biblia habla de corazón, no hace referencia a este músculo. Hace referencia al centro de todo nuestro ser,
el centro, el corazón, donde residen las emociones, la voluntad, el intelecto. Es ahí cuando debemos de poner atención. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón, ¿cómo dice la Escritura? Es más perverso. Dice un pasaje que ahorita me llegó a la mente. Otro dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y así podemos hablar del corazón. Otro pasaje también nos dice, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así encontramos. Entonces, el intelecto. Una pregunta, ¿cómo podemos entonces traer al corazón sabiduría? Y solamente quiero compartirles 2 puntos que pudieran ayudarles a ustedes y a nosotros, por supuesto. La palabra del Señor nos dice cómo podemos traer sabiduría al corazón. Recuerden, hablamos 2 sabidurías, ¿verdad? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pero déjenme decirle cómo, de acuerdo a la palabra del Señor. Número 1, preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo puedo traer sabiduría al corazón? Número 1, preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hermanos, cuando una persona abre este libro precioso y sagrado, este libro que tiene poder, hermanos, porque es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso, y nuestro Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Si hablamos de lo sobrenatural, nuestro Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, en ese sentido lo sobrenatural. Nuestro Dios puede salvar de la condenación eterna a los que se arrepientan y crean en Él. Y nadie lo puede hacer, solamente nuestro Dios, por medio de su palabra. Nuestro Dios, por medio de su palabra, puede hacer cambiar las actitudes, los corazones de las personas que una vez que son sus hijos, se van conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso hemos visto personas que una vez que se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador personal y que anteriormente llevaron una vida desordenada, ahora en Cristo son totalmente diferentes. Y sabe, esto es sobrenatural porque nadie lo puede hacer, solamente nuestro Dios, que es todopoderoso. Hemos visto cómo las familias a veces toman un círculo vicioso en donde los padres, de alguna forma, que son el mejor ejemplo y que los hijos al final son el reflejo de los padres, toman malas decisiones los padres. No sé, pudiéramos hablar de que si hay un padre que tiene muchos vicios, tiene muchos conflictos, y así educa a sus hijos, a su hijo, empieza ese círculo vicioso y el hijo sigue los mismos pasos de su padre. Y cuando este hijo tiene familia, los conflictos, lejos de apaciguarse, crecen más. Y va transmitiendo esa enseñanza y así se va haciendo ese círculo vicioso. Quiero decirles que el único que puede romper de tajo ese círculo vicioso es Jesucristo. Porque cuando una persona abre su corazón, es receptivo a la palabra de Dios, se rinde a los pies del Señor, es entonces cuando el Señor, una vez que le salva de la condenación eterna y que paulatinamente esa persona va siendo instruida en la palabra de Dios, aquellas cosas que antes practicaba, que antes decía, quedaron atrás, porque el único que tiene poder para romper esos círculos viciosos en la familia es Jesucristo. Y podemos dar testimonio muchos de nosotros de lo que Él ha hecho por su bendita gracia. La Biblia dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quieren traer sabiduría al corazón, tenemos que prepararlo para que recibir esa palabra con honestidad,
sin cuestionamientos, sin críticas, sencillamente escuchar la voz de nuestro Dios. Recuerde que el enemigo está trabajando duramente para que la palabra de Dios no fluya en los corazones de las personas. También dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué razón? Por su buena voluntad. Aquí tenemos la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Dice, agradable y perfecta. Es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere para ustedes, es lo que Dios quiere para nosotros. De tal manera que si una persona al escuchar la palabra de Dios cierra su corazón, pues está en serios problemas. Tanto para aquellas personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal, como para los que ya tenemos a Cristo morando en nuestros corazones. Hermanos, es muy importante que nuestro corazón sea receptivo a la palabra de Dios. Y número 2, entender y comprender que la vida del hombre, nuestra vida, es muy transitoria. En esto cabe mencionar que es aplicable para los dos tipos de personas que hay en el mundo. Aunque ya lo he mencionado, lo voy a reiterar. Dos tipos de personas que hay en el mundo. Los que no tienen a Cristo y los que por gracia somos hijos de Dios. Y aquí no buscamos contender ni caer en asuntos religiosos, porque si hemos de hablar de la Escritura no tenemos que hablar de religiones, de iglesias, tenemos solamente que hablar en el autor y consumador de la fe. Tenemos que hablar de Jesucristo. Como dice la misma Escritura, me propuse no hablar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque el único que provee la salvación, el perdón de pecados y vida eterna es Jesucristo. No se trata de denominaciones tampoco, porque la denominación ni la iglesia tiene poder para salvar a las personas de la condenación eterna, solo Jesucristo. Y no hay otro medio en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿sí?, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podemos confirmarlo con las mismas Escrituras. Pero hay veces que los corazones se endurecen y prefieren creerle más a las personas que al mismo Dios. Y ahí está el asunto. Por eso hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas fábulas y muchas denominaciones. Porque el centro principal no es el Señor, sino son las corrientes y la sabiduría de este mundo, las tradiciones y todo lo que conlleva. Entonces, los que no tienen a Cristo y los que por gracia son hijos de Dios, estos son los dos tipos de personas que hay en el mundo. Quiero hacer un paréntesis en este momento. Tú que no tienes a Cristo morando en tu corazón, te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar el día de hoy? A propósito, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás recibiendo la palabra? Sabes que Dios te conoce mejor que nadie, porque Él te formó. Hermanos, ¿cómo estamos tomando la palabra de Dios hasta este momento? Igualmente, Dios pesa los corazones de cada uno de nosotros y los pone en balanza. Podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios no nos podemos engañar. Así de que este mensaje es para todos nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor en torno a los que, vamos a verlo así, no tienen a Cristo como su Salvador personal? Salmo 90, versículos 9 y 10, ya lo leímos. Dice la palabra de Dios que nuestros días declinan a causa de tu ira, y dice que acabamos nuestros años como un pensamiento. También vimos en Santiago, ¿verdad? Cómo la vida es muy transitoria también. Esto lo vamos a ver en Santiago 4, 13 y 14. Por favor, vaya a Santiago 4, 13 y 14. Dice aquí la Escritura:
Voy a leer el contexto de Santiago 4, 13 y 14. Dice así, la palabra de Dios. Vamos, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No les suena algo parecido a esto de las cosas que tenemos que emprender en este mundo, en esta vida, ya sea a nivel profesional, lo que sea, hermanos? A veces decimos, mañana me voy a levantar y tengo que ir a hacer estas cosas. Mañana voy a levantarme y tengo que trabajar. Mañana voy a levantarme y tengo que hacer, no sé, el aseo, la casa, los niños, no lo sé. Y fijamos algunos propósitos para el día de mañana. Esto es muy común de todos nosotros. Y es ahí donde deberíamos de meter un freno, ¿verdad? Y considerar si esto va a ser posible o no. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Mira el 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después, y luego se desvanece. La Biblia dice que nuestra vida es como esa neblina que cuando nos toca ir a Saltillo, por ejemplo, se forman unos bancos de niebla tan densos que nomás alcanzas a ver un poquito el cofre de tu vehículo y es muy peligroso. Ha habido muchos accidentes por causa de la neblina. No se puede distinguir la carretera, pero cuando empiezan los rayos del sol a asomarse, esa neblina, así como llegó, se disipó. Así es nuestra vida. Ahorita nos vemos, gracias a Dios. Ahorita podemos estar haciendo algunas actividades, gracias a Dios. Pero el día de mañana, ni tú ni yo lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos vivos, gracias a Dios, pero mañana no lo sabemos. Por eso dice el apóstol Santiago, la vida así es, muy transitoria. Y si cotejamos un poquito lo que dice el Salmo 90, acabamos nuestros días como un pensamiento. Los años de nuestra vida son 70 y si en los más robustos, 80. Hagamos caso de lo que la palabra de Dios nos dice. La vida del hombre en este mundo es muy corta. Pocas personas llegan a una edad de 100 años, 108. Vi a una señora que cumplió 108 años. Pocas personas tienen en esa longevidad. Son contaditos. Porque actualmente hay personas de 30, 40, 50 años con muchos problemas de salud. Y ni siquiera van a llegar a esa edad. Tal vez nos podemos incluir nosotros. Si vemos las estadísticas, hay tantas enfermedades que hoy están afectando. Algunas porque no tomamos cuidado de lo que Dios nos dice en su palabra, cuando la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que entender esto, hermanos, que a veces nosotros mismos nos afectamos porque no entendemos lo que Dios nos dice. Que si Cristo vive en nuestro corazón, que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarnos. En fin, la edad es muy corta. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar cuando las personas que no tienen a Cristo morando en sus corazones un día se acuesten y no saben si el día de mañana van a abrir sus ojos? Por eso es importante que pongamos atención a la palabra de Dios. Miren, si una persona que no ha tomado decisión por Cristo como su Salvador personal, yo quiero invitarle a que se rinda a los pies del Señor. Porque si una persona no toma una decisión por Cristo, esa persona va a pasar la eternidad, como dije al principio, pero en un lugar terrible, en un lugar de tormentos. No es mi propósito de ninguna manera infundir temor en base a lo que estoy diciendo.
pero en un lugar de tormento, en una condenación eterna, y jamás, jamás podrá salir de ese lugar. Por eso es de que en vida se toman las mejores decisiones, las que trascienden. Y la decisión que trasciende para vida eterna es que hoy usted se rinda a los pies de Jesucristo. Y no se trata de que el Evangelio se venda porque es gratuito. El perdón de pecados lo da el Señor. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador personal. Recuerde que estamos de paso en el mundo y que a través de Él. La vida es efímera, es transitoria. Un corazón sabio es aquel que se rinde a los pies del Señor Jesucristo y le reconoce como su Salvador personal. Porque de no hacerlo, al morir pasará esa eternidad en ese lugar de tormento por causa del pecado. Y no estoy mintiendo porque no es mi propósito. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Lucas, así rapidito. En el capítulo 16, del versículo 19 en adelante, nos habla la Biblia de una historia de un hombre rico y de otro llamado Lázaro. No es una parábola, es una historia bíblica verdadera. Y ahí, a grandes rasgos, nos habla la palabra del Señor. Usted busque ahí en su casa esta porción que es tan importante para que entienda que si usted no tiene a Cristo morando en su corazón, realmente está en grave peligro. No estamos diciendo reciba a Cristo para que venga a la iglesia. Nos daría gusto que vengan a la iglesia en su momento, pero no se trata de eso. Se trata de su salvación, de su alma, dónde pasará la eternidad cuando muera. Porque si hay algo que tenemos segurito todos nosotros es la muerte, que significa separación. Y la muerte no distingue clases sociales, la muerte no distingue edades. La muerte llega en el momento que menos lo esperamos. Y es por eso que tenemos que estar preparados, tienen que estar preparados por la pura y bendita gracia de Dios. Muchos de nosotros ya estamos preparados cuando llegue ese momento y anhelamos estar con el Señor en los tiempos que Él disponga. Pero es por su bendita gracia. Pero usted que todavía no tiene esta esperanza, miren, dice la palabra de Dios en Lucas 16, 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció lo inevitable. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, dice la palabra de Dios. Y el hombre rico, hablando de él en el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando, note usted por favor, la palabra de Dios no es juego, ni son fábulas, es palabra viva y eficaz. Abrió sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el hombre rico, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque dice la palabra, estoy ¿qué? Atormentado en esta llama, esa llama que jamás se apagará. Una ocasión me internaron en el hospital hace algunos años y estaba en el 5º piso donde atienden a los de cirugía plástica, los que están quemados. Y cuando nos tocaba entrar a las regaderas en grupitos de 5, los que podíamos entrar en silla de ruedas, a otros metían en camillas. Pude ver a un niño como de 12 años, todo su cuerpo quemado, sufría como no tienen idea este niño. Y yo me quedo pensando, si tan solo con un cerillito que lo prendemos mal, se nos queda pegado ahí un poquito de ese cerillo, cómo duele, cómo lastima.
Ese niño estaba verdaderamente sufriendo, su cuerpo estaba lleno de llagas y por las quemaduras, era algo terrible. La verdad no sé si al final pudo vivir ese niño. Pero dice aquí la palabra de Dios que si una persona en vida no toma la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo y llegue la muerte, entonces abrirá sus ojos, estando en tormentos. Y dice la palabra, versículo 25, Padre, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora o sea, Lázaro es consolado aquí y tú otra vez atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Hermanos, quiero decirles que las decisiones se toman en vida, y la decisión de recibir a Cristo es en vida. Ya cuando una persona muere, ya no hay nada que hacer. Es como cuando a los padres o a las mamás, la mamá acaba de pasar el día 10. Hay veces que los hijos son ingratos con los padres, pero de repente mueren y en su momento le quieren llenar el féretro de flores. Y mi pregunta es, ¿la pueden oler esas flores? ¿Las pueden palpar? Pero una persona que muere ya no se da cuenta de esas cosas. Es en vida cuando se toman las decisiones. En vida. Ya muerto, ¿para qué? Por eso, si usted no tiene a Cristo morando en su corazón, vea lo que Dios dice en su palabra. Ya no se puede. Una vez que están ahí en tormento, ya no se puede. Y así podemos ver en la culminación de esta historia bíblica verdadera. Entonces, recuerde, usted que no tiene a Cristo, Dios le ama. Dios le ama y no quiere que vaya a ese lugar de tormento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. No podemos entender el amor de Dios, porque el amor de Dios es de tal manera. Sencillamente podemos decir que ese amor es maravilloso. ¿Le gustaría a usted ver a sus seres queridos atormentados en el infierno por la eternidad? ¿Verdad que no? Porque les ama. Dios le ama a usted y envió a su Hijo. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero lamentablemente el pecado es lo que nos separa de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado el que marca esa separación. Por eso es importante que las personas reconozcan sus pecados, porque no hay justo ni aun uno. La Biblia dice también que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en Isaías capítulo 53 vemos este cuadro precioso en el momento en el cual, digo precioso porque lo es, hermanos. Digo precioso en el contexto de que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo pagó por nuestros pecados. Él hizo lo que nadie pudo hacer: llegar a la cruz del Calvario y dar su vida por todos nosotros, porque nos ama. Nadie pudo amarme como Cristo, dice la Biblia. Los que deberíamos de estar en esa cruz somos nosotros, pero Él lo hizo por nosotros. Pagó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y triunfó sobre la muerte. Y ahora todos aquellos que crean en Él y le reciban en su corazón tienen vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no tendrá, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero es por la sangre de Cristo. Él no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Es un Dios que venció a la muerte y que resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor. Así es de que Él es el único medio. ¿Qué se requiere entonces? Arrepentimiento y fe. Hechos 20:21. Ya casi estamos concluyendo. Por favor, en Hechos 20:21
dice la palabra de Dios, estos elementos importantísimos. Hechos 20, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de actitud. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si tú no tienes a Cristo, primero tienes que escuchar de su amor. Tienes que escuchar del pecado que marca esa separación y tienes que tomar decisiones. Una de ellas es arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de actitud. Para ilustrarlo un poquito y de forma rápida, en Mateo capítulo 21, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, dice, 28 en adelante, es una parábola de dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Querido amigo que nos ve, no es nuestra intención hacerle ver otras cosas más que la palabra de Dios. Sencillamente la vida es como en el vino. Los días son 70, los malos últimos 80. ¿Cuál va a ser su decisión al terminar este sermón? Que ya estamos casi concluyendo. Abrirás tu corazón y recibirás a Jesucristo para que tengas perdón de pecados, vida eterna, salvación, y que no vayas a ese lugar de tormentos cuando llegue la muerte a tu vida, cuando llegue ese momento. Ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Lo que sí sabemos por las Escrituras es que hay dos lugares: el cielo, donde está nuestro Dios, o el infierno, donde pasará la eternidad. ¿Cuál es tu decisión? Para los que ya tenemos a Cristo, para los que ya somos hijos de Dios, para los que sabemos que es importante compartir las buenas nuevas, quiero decirles, hermanos, que nuestra fe no debe de menguar, que cada día debemos de salir a compartir la palabra de Dios. O tal vez usted dice el hashtag, nos han dicho quédate en casa. Las autoridades han dicho, han sugerido quédense en casa, han insistido, y tenemos que aceptar lo que la autoridad dice. Pero seamos honestos, ¿cuántos se han quedado en casa todo este tiempo? Algunos porque nos dicen que por causa de necesidad tenemos que salir, y muchos hemos salido. Quisiera saber de alguien que no ha salido. La verdad no. Y no estoy instando a que vayan en contra de las autoridades. Sencillamente, en ese momento que tú sales, tú puedes hablar de Cristo a las personas que necesitan de Jesucristo. Las personas, tus familiares, tus amigos, ¿sí? Otras personas necesitan a escuchar acerca del poderoso evangelio de Dios. Recordemos que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice la palabra? Son malos. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo crees tú que te quede de vida? Algunos pueden decir X cantidad de años, pero igualmente, hermano, en el amor del Señor te diría, ni tú ni yo lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los años pasan, los días están pasando. Y es menester anunciar las buenas nuevas a aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Quiero concluir con una oración. Voy a invitarles para que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Esta oración es para usted que no tiene a Cristo morando en su corazón. Voy a orar, y si usted ha entendido lo que la palabra de Dios dice, y usted quiere tomar hoy la decisión de arrepentirse de sus pecados y abrirle su corazón a Jesucristo, hágalo.
Hoy es el día de salvación. Cristo puede perdonarle sus pecados. Cristo le puede salvar. Nadie más. Si usted quiere, ore de esta forma. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque a través de ella me doy cuenta de que la vida es transitoria y que no sé qué va a pasar el día de mañana. Padre, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú has venido a este mundo a dar tu vida, a morir por mis pecados en esa cruz. Tal vez no sé mucho de ti, pero con lo que sé me basta, porque tu palabra dice que eres el único que puede perdonarme mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Padre, reconozco que el pecado me separa de ti, y ahora entiendo que solamente tú tienes el poder para perdonarme. Perdóname, y te pido, Señor, que entres en mi corazón y que me des la vida eterna que tú ofreces y la salvación. Quiero formar parte de tu familia. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirle que si usted ora al Señor de esta forma, la palabra de Dios no vuelve vacía. Algunos dirán, ¿a poco con esa oración? Recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si usted quisiera que de alguna manera un poco más detallada le hablásemos más acerca de la palabra de Dios, nos puede contactar. Pero si usted entendió el mensaje y abrió su corazón, la Biblia dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Créale a Dios. En mayo del 96 yo le dije estas palabras al Señor, estando en una cama de hospital. Me arrepentí, le pedí perdón y le dije, quiero conocerte, entra en mi corazón. Y esa fue la decisión más importante en mi vida, porque trascendió para la eternidad. Hermanos que nos escuchan, les invitamos a seguir adelante, a que no callen de predicar las buenas nuevas, a que se mantengan firmes en la fe y recordemos que los tiempos le pertenecen al Señor. Agradecemos de antemano su atención y que Dios los bendiga. Gracias, hermano, por esta enseñanza. Si alguno tomó esta decisión, pues felicidades. Es la mejor decisión que han tomado. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de este día. Le voy a pedir a José Enrique que nos apoye. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la predicación, Señor, que ha sido compartida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. En este momento, Señor, te pedimos bendiga, Señor, a estas ofrendas que serán recogidas, Señor. Bendice el labor alegre, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos para recordarles, por ahí nos pasó hermano Felipe un número de tarjeta para que guste depositar, lo puede hacer. Vamos a cantar un último himno. Vamos a terminar el himno que empezamos 3:25, las dos estrofas que faltaban. Tercera y cuarta estrofa. Cantemos. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela el pecado, cuán negra es la maldad. Al yo sea quien he creído,
puede pasar a despedirnos. Señor maravilloso, Dios bendito, Dios de todo amor y toda misericordia, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual hemos tenido para tener comunión contigo, Señor. Te hemos cantado estas hermosas alabanzas, pero también, Padre, hemos recibido tu palabra, hemos meditado en ella. En tus manos, Señor, nos ponemos, que sigamos adelante, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, gracias te damos por todas tus bondades. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedir, hermanos, que